Parashá Noaj. Esta parashá, la que nos corresponde esta semana, siempre se lee en el signo de Escorpión. Siempre va a caer en el signo de Escorpión. Y eso tiene bastantes explicaciones. La primera, pues porque la parashá Noaj lo que relata es el evento de la primera gran catástrofe de la humanidad a nivel planetario, que pues se le conoce como el Mabul, que en español significa el diluvio universal. Escorpión es un signo de agua. Muchas de las cosas que sucedieron en los tiempos de Noaj se parecen mucho al signo de Escorpión. El signo de Escorpión o las personas que nacen bajo este signo son personas que tienen el elemento agua como regente, pero esta no es un agua como la de Cáncer, que es un agua sanadora, y no es un agua elevada espiritualmente como el agua de Escorpión. Esta es un agua que trae purificación con dolor. Cuando hablamos de purificación con dolor, tenemos que hablar de los conceptos de veneno y de antídoto. Si analizamos a las personas del signo de Escorpión, son personas que en la vida generalmente tienen momentos de mucha dificultad, de los cuales siempre salen más fortalecidos. Están en un constante morir y renacer, por un lado. Por otro lado, el escorpión en su aguijón tiene veneno, y el veneno pues es en esencia agua, pero de ese mismo veneno sale el antídoto. O sea, es la segunda referencia a la que nos hace este signo de que es de las situaciones negativas de las que está la solución también. En lo que más nos cuesta, ahí está la solución. Detrás de los problemas, detrás de las dificultades, está la cura misma. Pero Escorpión no es un signo fácil. Escorpión es un signo que siempre pasa por procesos de dolor. El diluvio, explicado cabalísticamente, es un evento muy doloroso, pues porque estamos hablando de que toda la tierra pasó a juicio general y que ese juicio fue pasado en dos fases, o más bien en tres. Primera fase, el levantamiento de las aguas inferiores. La segunda fase, el levantamiento o la caída de las aguas superiores. Y la tercera fase, remover la tierra. Los sabios de la Torá, de la Kabbalah, dicen que el planeta antes del diluvio no era como lo conocemos hoy. Era un planeta que tenía otras características físico-químicas. Se cuenta que en los días de Noah el planeta era mucho más abundante en vida y era mucho más abundante en recursos naturales, que la gente podía con solamente rascar la tierra y ya salía oro, que los árboles eran diferentes, daban otro tipo de fruto, con muchas mejores propiedades para el cuerpo. El aire era un aire que tenía mucha mejor calidad del que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente antes del diluvio no tenía necesidad de comer carne. No era necesario la proteína cárnica porque el solo planeta ya lo daba todo en extrema abundancia para estar bien. Es después del diluvio que el planeta sufre un cambio, pierde aproximadamente una capa de 30 metros, como si le quitáramos la cáscara a una naranja, proporcionalmente. Así fue el retiro de corteza terrestre de este planeta. Entonces, con ese retiro se perdieron mucha riqueza del suelo y también perdimos mucha calidad en el aire. Y eso obliga al organismo humano de hoy en adelante, o desde después del diluvio en adelante, mejor, el consumo de la carne para poder, digamos, primero, obtener los nutrientes faltantes para el cuerpo y segundo, rectificar las almas de los animales. Esta es una parte muy importante. Porque externamente, en el mundo de la mayoría, en el mundo de la gente común y corriente, pues simplemente está el deseo de comer carne y la gente come carne y no sabe lo que está haciendo. En el judaísmo, en la Kabbalah, la carne es algo muy delicado porque estamos hablando de vida antes que cualquier cosa. Entonces comer carne es delicado porque nos estamos comiendo es un cadáver.
Entonces, no cualquier animal es apto para comerse y no de cualquier manera, porque los animales que han muerto bajo un proceso de sufrimiento, ese sufrimiento queda impregnado en la carne. Entonces, la carne industrial que uno pueda comprar en cualquier carnicería está impregnada de sufrimiento, de sangre, del dolor del animal y eso es lo que absorbe el cuerpo. Por eso los seres humanos muchas veces tienen ese comportamiento agresivo o ese comportamiento visceral o esa tendencia a dejarse guiar por los instintos, porque ya no es el alma humana únicamente la que está habitando ese cuerpo, sino que es parte del alma animal que conectó con ese caos, dolor y sufrimiento. En el judaísmo, por eso nosotros comemos carne kosher. La carne kosher tiene unos procesos de sacrificio en el cual el animal no sufre, ni siquiera siente el momento de la muerte. La carne es totalmente desangrada para que no tenga rastros de sangre y es perfectamente curada. Pero entonces uno diría, ¿por qué los judíos se toman tantas molestias con el tema de la carne? ¿Por qué no simplemente no comen carne, se vuelven vegetarianos? No es tan fácil. Debido a las transgresiones de la época de Noé, de Noaj, los animales necesitan otro tipo de corrección, elevar sus almas. Y ya no es tan fácil como, por ejemplo, para un humano, que un humano puede tener un camino espiritual, puede tener conexión con los planos superiores, puede estudiar Torah y con eso obtiene elevación. El animal no tiene esa posibilidad. La única posibilidad que el alma del animal tiene para elevarse es que sea consumido por el hombre. Entonces, en el hombre, en el sistema del cuerpo del hombre, hay unos ciertos procesos de nivel energético que hacen que las chispas de la carne sean elevadas. Habiendo hecho esta explicación preliminar, la Torah que nos dice con respecto al diluvio, el Creador veía que toda la carne estaba corrupta y merecía ser destruida, al igual que las 6 creaciones anteriores. Entonces uno dice, ¿cómo así? Antes hubo 6 creaciones, sí. Esta no es la única creación que ha habido. Antes ya había habido 6 procesos diferentes de creación. Esta es la séptima creación. Si lo tuviéramos que traspolar cabalísticamente, vendría a ser este el séptimo día, el Shabbat. Este es la séptima posibilidad de creación y es la que ha estado más estable de todas las creaciones anteriores, debido a que aquí se asentó la Torah. El hecho de que exista la Torah es la garantía a que la creación esta siga existiendo. Noé, en la época de Noah, pues nació Noé, dicen los sabios, nació perfecto, circuncidado y conocía un conocimiento que se llama Jochma Nistar. Ahora, ¿qué es Jochma Nistar? Jochma Nistar es lo que hoy en día vulgarmente conocemos como Kabbalah, pero no se le llamaba Kabbalah. En ese tiempo, desde la época antigua, se le llamaba Jochma Nistar, que eso significa conocimiento oculto. Dice en Génesis 6, capítulo 9, en hebreo, Ele Toledot Noach, Noach Ish Sadik. ¿Qué significa? Noach era un sadik. Que haya nacido sadik quiere decir que venía perfeccionado en la época del diluvio, la generación del diluvio, la generación que estaba en ese momento existiendo en la tierra, estaba totalmente corrupta. Básicamente la corrupción de esa generación se debía a 3 grandes grupos de transgresiones. El primer gran grupo de transgresión tiene que ver con el adulterio, con el exceso de la sexualidad, y se ve representado en la pérdida del semen, de la pérdida de la semilla. Esta parasha es bastante compleja y espero en próximos audios ir explicando poco a poco qué significa eso de perder el semen. Esa es la primera gran causa del diluvio, porque el semen representa la vida. Y ya hablaremos de eso, de cómo conecta con Adán, porque esta primera generación de Noah viene directamente de Adán.
La segunda causa del diluvio es la violencia. Había violencia entre unas personas y otras. Esto fue enseñado, al igual que la tercera, la segunda causa, fue enseñada por lo que llamamos en Kabbalah los ángeles caídos, que existían físicamente en este plano. Los ángeles caídos existían y caminaban entre nosotros, que era otra razón por la cual había que hacer un exterminio o un barrido total. Y la tercera causa por la cual el diluvio sucedió, el robo, principalmente el robo hormiga. Dentro del judaísmo y la Kabbalah, el tema de robar es supremamente delicado. De hecho, la relación del judaísmo con la materia, con la materialidad, es bastante especial y la idea es espiritualizar el mundo material, no negarlo. Que de pronto en otras tradiciones lo que hacen esas tradiciones es negar el mundo material y catalogarlo como algo malo, y la gente piensa que ser espiritual es ser como una especie de mendigo en la calle, y eso no es ser espiritual. Se puede ser muy espiritual teniendo mucho dinero, y de hecho los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, una de sus características era que tenían mucho dinero, y ya más adelante vamos a ver por qué. Pero entonces era una generación que tenía mucha riqueza, pero aún así robaba. Y si nosotros analizamos cómo está nuestra sociedad frente a esas tres cositas, cómo está la sociedad actual frente a la violencia, cómo está la sociedad frente al adulterio y cómo está la sociedad frente al robo, pues nosotros estamos de alguna manera, Hasbe Shalom, haciendo todo el examen para merecer otro diluvio. Y pues de ahí el gran número de cataclismos personales, sociales, ambientales que se están viendo hoy en día. El calentamiento global no es gratis, y el calentamiento global no es porque hay basuras o porque hay industrias. Esa es, digamos, la manifestación externa, que es válida, pero la manifestación interna para que eso exista es por la corrupción de la humanidad en general. Dentro de esa corrupción de la época de Noah, el único que era puro era Noah. Eh, es curioso porque la Torá solamente llama a dos personas como Sadik o como justos, solamente a Noah y a Yosef Atzadik. Ambos, tanto Noah como Yosef, provenían de la esfera de Yesod. Más adelante veremos qué es eso, pero ellos venían a corregir Yesod. Dice Génesis capítulo 7, versículo 11. En el mes de Heshvan, el 16º día, se partieron todas las fuentes del abismo enorme y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Las transgresiones, cuando nosotros cometemos transgresiones, lo que hacemos es un proceso que se llama Averá. ¿Qué es Averá? Averá es que uno toma luz y la transfiere al mundo de la oscuridad. Es cuando uno toma un placer, que ese placer es luz, y es en lugar de elevarlo hacia los planos superiores, uno toma esa luz y se la entrega en bandeja de plata a los mundos de la oscuridad. El primero que hizo eso fue el patriarca no, fue Adán. En el momento en que Adán se separa de, de su esposa Java y que es expulsado del jardín del Edén, no solamente pierde todas sus capacidades sobrenaturales, sino que se separa de su esposa. Y ya todos conocemos la historia de que fue, según el mito, no es una historia, digamos, para que la gente la entienda ni literal, pero el mito que dice que fue Eva o Java la que tomó el árbol del conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se lo dio a tomar a Adán y cometieron la transgresión, y luego Dios se enoja con ellos y los echa del paraíso, del jardín del Edén. Esa es la historia para niños. El punto es que en el momento en que son expulsados de ese grado de conciencia tan elevado que es el jardín del Edén, Adán se separa de su esposa por un periodo de 130 años.
¿sí? Durante ese periodo de 130 años, él cohabita con otro ser. No se le puede decir su nombre, la forma en la cual yo lo puedo pronunciar es letra por letra, L-I, L-I. Y con este ser, Adán se dedicó durante 130 años a producir entidades espirituales, pero entidades espirituales del lado negativo. Después de que pasan estos 130 años, Adán encuentra la manera internamente de reencontrarse con su esposa Eva o Java y siguen con su vida. Y ahí es cuando aparecen Caín y Abel y bueno, el resto de la historia. Pero todas esas almas que fueron arrastradas por Adán al mundo de la oscuridad eran todas las almas que había en la época del diluvio. Todo, o sea, ¿eso qué nos enseña en la época actual? Que si nosotros tenemos una sociedad convulsionada, tenemos una sociedad llena de personas negativas, es porque esas personas negativas fueron engendradas en negatividad. No vienen gratis, vienen, o sea, uno a veces ve una persona, por ejemplo, que roba y uno tiende a acusarlo a la persona de ladrón, pero el verdadero culpable de que esa persona sea un ladrón fue quien lo engendró, papá y mamá. Eso tiene otros misterios que trataremos en próximos audios, pero la idea general es esa, que cuando una generación completa viene con corrupción es porque viene de unas generaciones anteriores que practicaron la corrupción. Pasemos al tema del arca. Bueno, antes de pasar al arca, quiero cerrar con algo. El diluvio que nos habla la historia de Noé, de Noaj, el diluvio representa todo aquello que cada persona genera en su propia vida. Nosotros no tenemos problemas de a gratis y no somos víctimas de nada. Los problemas que tenemos, los diluvios, entre comillas, que tenemos en nuestra vida, de algún lado salieron y de algún lado los empezamos a generar poco a poco, hasta que ya dimos la vuelta y nos dimos cuenta de todo el desastre que producimos. Eso nos tiene que hacer muy conscientes de toda palabra, todo paso, todo acto que hagamos en vida, porque eso es lo que condiciona nuestro futuro, lo que condiciona lo que más adelante vamos a cosechar. Pasemos al tema del arca. ¿El arca qué representa? Según los sabios de la Torá, en código cabalístico puede representar muchas cosas. El arca representa código genético, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del ser humano hay código genético de todas las especies. Ese es un postulado de los sabios de la Torá. Y eso explicaría el por qué se decía en esa época que al arca tenían que subir especies de todo tipo. Una segunda explicación del arca es que el arca representa la Torá y la Cábala. ¿Qué es un arca? Un arca es un estado de aislamiento. ¿Un estado de aislamiento de qué? De un mundo exterior que está lleno de negatividad. Cuando ellos se meten al arca y empieza a llover, lo que ellos están haciendo es aislarse de todo ese juicio que está cayendo sobre el mundo y sobre las personas. Entonces, en este momento, por eso se dice que cuál es nuestra arca, la Torah y la Kabbalah, porque quien cumple con la Torah, quien estudia la Kabbalah, está creándose un campo, una luz circundante que lo resguarda del sistema del karma del mundo exterior. Entonces, por eso podemos ver, digamos, una persona que esté verdaderamente comprometida con su proceso espiritual y que esté cumpliendo y sea seria con su proceso espiritual, no tiene tantos problemas como la gente del mundo exterior, que por ejemplo en noticias, asaltos, corrupción, enfermedades, todo tipo de situaciones inconfortables, todo tipo de dolor, caos y sufrimiento. Una persona que está juiciosa y seriamente en Torah y en Cábala se aísla de todo eso y está protegida
de todo ese tipo de fenómenos. O sea, nosotros podemos vivir en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, ni en la misma dimensión. Cuando uno estudia Torah y Kabbalah, uno se está colocando en otra dimensión de la conciencia, que no es la dimensión de la conciencia de las masas. Las masas están en otra cosa, y las masas están en otro grado de conciencia. Y por eso van dando palos de ciego unos contra otros. Y creen que la solución está en un político, o que la solución está en cambiar las leyes, o que la solución está en salir a marchar, a destruirlo todo a su alrededor, o que la solución es alguna idea de algún otro ser humano. Pero pues están simplemente dando palos de ciego y equivocándose continuamente. El arca verdadera para resguardarnos es la Torah y la Kabbalah. Y cuando uno está hablando de Torah y de Kabbalah, quiere decir que uno también se está aislando de las malas prácticas del mundo exterior. Noé, en sí mismo se podría decir que es un arca, porque él se aisló de las malas prácticas de su generación. Noé no tenía el tema de la promiscuidad sexual, no pensaba como pensaba su generación, no hacía las cosas de su generación, no estaba metido en el sistema cultural de su generación, estaba aislado de su generación. Y eso le valió suficiente mérito para que por medio de él se salvara prácticamente la humanidad. Lo que nosotros hacemos cuando nos metemos de lleno a las cosas del mundo y nos olvidamos de la parte espiritual es que expulsamos de nosotros mismos la percepción de lo divino y nos quedamos solamente con la percepción del caos. En esto yo quiero ser claro, que todos son dimensiones de conciencia y las dimensiones de conciencia son espacios diferentes. No por el hecho de estar compartiendo este planeta, vuelvo y digo, quiere decir que todos estamos en el mismo lugar. Hay personas que están en otra dimensión, que las podemos ver y tocar, pero que no hacen parte de nuestra dimensión. Eso juega para bien y para mal. Cuando nosotros no tenemos un camino espiritual, cuando no estamos conectados con la Torah y la Kabbalah, hacemos lo que dice el Zohar. El Zohar explica que fue Adán quien expulsó a Dios del jardín del Edén, no que Dios lo expulsó a Adán, sino que Adán fue el que expulsó a Dios. Y por eso el jardín se ve como se ve ahora. O sea, nuestro planeta, el planeta que habitamos en este momento, tendría que ser un paraíso, todo el completo. Pero como ya la presencia de Dios no está, por eso el planeta está en el estado lamentable que se encuentra, con problemas ambientales gravísimos, con caos, con guerras, con todo lo negativo que uno se pueda imaginar. Había hablado que en el tiempo de Noah existían otras razas en el mundo, que no eran solamente las razas humanas y que existían físicamente. Quisiera, a través de este audio, explicar un poco más este punto, para llegar a entender qué es lo que nos está pasando a nivel espiritual en el sistema de la realidad actual. Esto que voy a decir son extractos del Arizal y habla de las razas caídas de la época de Noah. Entonces, habían distintos tipos de razas caídas, de seres que, si nosotros nos ponemos a analizar la mitología de las diversas culturas, mitología griega, que el minotauro, que los cíclopes, o que los dragones, o que los seres gigantes, o que las sirenas, todas esas criaturas que aparentemente, según nosotros, son producto de la imaginación, la Torah y la Kabbalah afirman que esas criaturas existieron, que esas criaturas existieron, que no salieron de la imaginación del hombre, que para que el hombre pudiera registrarlas, tuvo que haberlas visto. De hecho, todo lo que implique ciencia ficción, de alguna manera, existió o existe en algún plano de conciencia. Entonces tengamos claro eso, que las criaturas mitológicas no son fantasía.
existieron, de alguna manera todavía existen, aunque no de la misma manera que en la época de Noah. Hablemos primero de los Einim. Los Einim eran seres que su mayor virtud, entre comillas, era causar terror a las personas. Eran seres que mayormente eran amorfos, podían ser seres que no tenían forma alguna o eran deformes, seres con muchos ojos o cosas así. O sea, cualquier cosa que ustedes se imaginen como monstruosa, eso eran la raza de los Einim. Luego está la raza de los Refaim. La raza de los Refaim viene de la palabra Rafa, que significa suave. Los Refaim tenían una cualidad que era la potencia de su voz. En la voz podían hipnotizar y destruir a las personas. Los Refaim podían encantar a las personas con su voz suave y melodiosa. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo el canto de las sirenas, del que hablan en las historias de los mares. Uno de los casos de los Refaim. Luego vienen los Giborim. Los Giborim se les llaman poderosos. Se les llamaban seres poderosos porque Giborim viene de Gibor. O sea, que eran seres caídos, pero a la vez elevados. Y pues en cierto modo, también la Torá, la Cábala sustenta que estos seres, las razas caídas, ellos tuvieron cópula con las mujeres de este mundo, que se enamoraron de las mujeres, que las quisieron poseer y que las mujeres les dieron hijos para este mundo. De los Giborim se plantea que a nivel espiritual que nacieron las razas que, digamos, hoy en día controlan el poder desde las sombras, que en su ADN espiritual vienen de hijos, de ser hijos de mujer con ángel o raza caída. Entonces, todo esto de las conspiraciones, de las logias políticas, del control global, de estas razas que controlan el mundo, vienen de acá. Luego viene la raza de los Samsumim. Son guerreros, o eran guerreros, pero eran guerreros con forma humana. Lo más cercano que yo puedo tener para explicarles o dar un ejemplo de lo que era un Samsumim, Hércules, porque era un guerrero con fuerza sobrenatural y que destacaba de entre las personas de su generación y destacaba por su fuerza. Luego viene la raza de los Anakim, que estos eran los seres que se veían como gigantes, que se decía en su época, en la época de Noah, que cuando caminaban eran capaces hasta de tapar la luz del sol. Y pues sí, arqueológicamente ha habido bastante de investigación y se han encontrado restos de seres gigantes de una época muy antigua, incluso indeterminada por el carbono 14. Pero pues eso no está a la luz, obviamente, porque puede como alterar el curso de la historia de la humanidad, el querer explicar esos gigantes de dónde salían. Luego viene una raza que pues digamos las personas que son afines a la teoría de conspiración, esta raza es la que más conocen, que son los Abim. Abim viene de Abiyá y Abiyá significa víboras. O sea que estos son los que hoy en día vulgarmente la gente conoce como los reptilianos. Y también existen y caminan entre nosotros. Lo que pasa es que los únicos como que pueden ver bien e identificar estas razas ya son almas muy elevadas, grandes estudiosos de Torah, grandes adikim, que tienen sus sentidos muy afinados. Pero sí, los reptilianos existieron y existen. Y digamos que la mayor virtud que tiene la raza reptiliana es que conoce los secretos de la tierra. ¿Por qué? Cuando cuando Dios expulsa a la serpiente del jardín del Edén, la maldición de la serpiente es que comerá polvo durante toda su vida. ¿Y esto qué significa? Que las serpientes, siempre que comen su presa, sea lo que sea que coman, siempre les sabe a tierra, siempre les sabe a polvo.
Ellos no tienen el sentido del gusto, les fue quitado. Y todo lo que comen les sabe a polvo. Pero hay de polvo a polvo. Entonces, las víboras, los reptilianos, tienen la afinidad para conocer qué tierra es fértil, qué tierra no es fértil, qué tierra sirve para sembrar piña, qué tierra sirve para extraer oro, etcétera, etcétera. Ya después en próximas ocasiones hablaremos de un sistema que se llama las 10 maldiciones de la serpiente y y cómo una persona puede detectar en algunos de sus síntomas de vida si está siendo atacado por una de las 10 maldiciones de la serpiente. Tengo que seguir, no me puedo detener únicamente en explicar solamente los reptilianos, más adelante lo haré. Luego, la siguiente raza son los Nefalim, que es diferente a Nefilim. Los Nefalim son los resultados de la cópula de los gigantes con las mujeres. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, muy bonito el cuento, la cábala es muy chévere, pero a mí que no me vengan a decir que un gigante va a poder ponerle una semilla al vientre de una mujer muy inferior en su tamaño y que la barriga de la mujer va a crecer y va a dar un gigante. ¿Cómo hacían entonces? Simplemente el vientre de la mujer no desarrollaba totalmente el embrión de los nefalim. Generalmente nacían muy prematuros, se les conocía como niños caídos. Y de ahí nacen otro tipo de razas que en la época de Noah existieron. No sé, lo que les puedo decir con el conocimiento cabalístico que he logrado obtener es que no se desarrollaban totalmente en el vientre. De eso vienen rituales muy pesados, incluso hoy en día, ceremonias oscuras que hacen en las sombras, las logias y las sociedades secretas para poder engendrar seres con altos poderes, que su objetivo sea como controlar las masas. Luego, hay una raza que se le llama los hombres de la destrucción, los Anshei Shem. La característica de los Ansei Shem era que, era la única de las razas caídas que más se parecía a los hombres. E incluso algunos Ansei Shem eran muy atractivos. Y por eso eran las propias mujeres las que buscaban mucho procrear con esta raza para obtener hijos con poder en el mundo. En cierto modo, se puede decir que ese es el complejo o que hay digamos, algún residuo espiritual de esto, de esta raza, de los Ansei Shem, en las mujeres que hoy en día solamente les interesa el hombre por el poder que tiene y no por la persona que es. Entonces, cuando uno ve una mujer que lo único que quiere es que el hombre que ella quiere tenga casa, carro y beca, pues puede ser que esa mujer en una vida pasada haya tenido que ver con un Ansei Shem y a nivel almático quiera seguir como conectando solamente con personas que le otorguen poder. Estos Ansei Shem le enseñaron al hombre 3 procesos de transgresión muy delicados. Les enseñaron a abortar, les enseñaron a robar y les enseñaron lo que se conoce como la zoofilia. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque mientras las mujeres van y buscan solamente hombres que les cumplan sus deseos materiales, los hombres en la época de Noah se volcaron a tener relaciones íntimas con los animales. Y esto que dice la Cábala es todavía más sorprendente. Y yo lo digo en este momento y me extiendo un poco porque eso conecta con nuestra sociedad actual. En los tiempos de Noé, de Noah, ya era legal el matrimonio homosexual y con animales. O sea que ya se había propagado esta práctica y ya era normal que fulanito se casara con su vaca o con su gallina o con su lo que sea. Y pues hoy en día ya hay muchas sociedades
pleno año 5780 o año 2019 de la era vulgar, que hoy en día muchas sociedades están normalizando el matrimonio homosexual y que el hombre tenga pues su tema íntimo con los animales. O sea, estamos volviendo a recoger los pasos de la generación de Noé. Y esto es bastante delicado porque eso explica por qué el planeta está en un estado de caos. ¿Por qué tanto huracán? ¿Por qué tanto temblor? ¿Por qué tanta escasez de agua? Hay zonas del mundo donde hay declarada escasez de agua, hay zonas del mundo donde solo hay inundaciones, hay zonas del mundo que ya no son fértiles, se han perdido miles de hectáreas de bosque. Yo creo que cualquier persona que vea noticias no tan seguido, pero que esté medianamente informado, él sabe y entiende el estado de las cosas, de cómo está el mundo. Este es un cortocircuito que nace del desperdicio del semen. Ahora, ya dijimos, la mujer hoy en día conecta solamente con los hombres que le den placer y poder, que le den buena cama, diciéndolo vulgarmente, y que le den buen dinero. ¿Y los hombres qué? Como los hombres en la época de Noé solo querían tener relaciones con animales, se quedaron con ese instinto y por eso el hombre hoy en día solamente tiene relaciones por instinto, casi que como animales. Esa es la explicación a por qué el hombre hoy en día le cuesta tanto controlar sus instintos y sus sentidos. Hoy en día un hombre ve a una mujer en la calle y prácticamente la desnuda, y así no la conozca. Todo tiene una razón de ser desde el punto de vista de la Kabbalah. ¿Cuál es el cortocircuito básicamente en todo este embrollo? El cortocircuito radica en que el potencial de luz masculina no llega al lado femenino. Y por eso la Torá decía, como les dije anteriormente, por eso Dios vio que toda la tierra estaba corrupta y toda la carne estaba corrupta sobre la tierra, porque no había conexión entre el polo positivo y el polo femenino. La energía se estaba escapando y la energía se estaba escapando a la clipa, a la oscuridad. Adán, cuando se separó de Eva, fue alimento para la clipa. Y asimismo la gente común y corriente también es alimento para la clipa. Pero no solamente uno es alimento para la negatividad o no solamente alimentamos a la negatividad con temas de sexualidad. Nosotros podemos desperdiciar energía de luz en conversaciones cuando hacemos malos comentarios, cuando tenemos conversaciones vulgares, cuando tenemos malas acciones, cuando ejercemos el egoísmo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejar desperdiciar nuestra energía vital. Por ejemplo, cuando se nos acercan personas que están contaminadas del mundo, contaminadas de los comentarios de todo el mundo, de la energía tóxica del mundo. Y es fijo que uno se pone a hablar con esas personas y esas personas lo quieren convencer a uno de sus propios enredos mentales, de sus propios egoísmos, de sus propias malas acciones. Una persona, por ejemplo, roba y se justifica. Ah, yo robo porque es que el gobierno también roba. No vemos hoy en día la gente que no quiere pagar el transporte, entonces se sube fraudulentamente y se roba el pasaje. Y fuera de que roban, se justifican y piensan que están haciendo muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Ahora, yo les había dicho al comienzo, ya estoy terminando, pero les había dicho que Noé estaba conectado con la Sefira de Yesod. Con Yesod tenemos dos cosas. Hay dos posibilidades y solamente dos posibilidades. Los que, digamos, todavía no tienen claro qué es eso de Yesod, la Sefira de Yesod a nivel planetario es la luna. Entonces nosotros estamos recibiendo astrológicamente todo el tiempo energía a través de la luna.
el circuito astrológico de los planetas del sistema solar llega a la Luna y de la Luna es el filtro o el transformador que envía toda su radiación a la Tierra. Pero entonces hay dos tipos de forma en la cual podemos conectar con Yesod. La primera, cuando tenemos buenas acciones, cuando nos tratamos de asemejar a las cualidades positivas, cuando conectamos con la Torá, con la Kabbalah, con las buenas obras, hacemos que descienda la luz divina. Y cuando desciende la luz divina sirve para reparar el mundo. Entonces, por eso es tan importante rezar, por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante tener una vida impecable, por eso es tan importante controlar los instintos, porque hacemos lo que hacía Noah, que es ser ese ser que era como el transformador de energía para que, para que el planeta tuviera estabilidad. Ahora, eso es a las buenas. ¿Cómo sería a las malas? Cuando una persona conecta de manera negativa con Yesod, lo que hace es convertirse en un canal para que desciendan las razas caídas. Recordemos, con el diluvio, con el Mabul, las razas caídas fueron retiradas del mundo de manera física, pero sus almas todavía están rondando por ahí y sus almas están esperando venir nuevamente a este plano. Y nosotros, cuando tenemos malas acciones, cuando no conectamos con la espiritualidad, los seres humanos mismos, las propias personas, se encargan de ser el canal para que desciendan las razas caídas. Hay que tener mucho cuidado con el desperdicio del semen, con el desperdicio de la semilla, porque eso abre puertas inclusive para la posición espiritual, Haz Shalom. Ahí uno se pregunta, ¿por qué la gente, por qué esta generación nace como tan corrompida? ¿Por qué los niños están naciendo como se maduran tan biches? ¿Por qué a tan corta edad ya están pensando en cosas de sexualidad? ¿Por qué las niñas están quedando embarazadas tan jóvenes? ¿Por qué los niños cada vez más niños tienen el instinto a robar, a consumir drogas, a tomar licor, a todo lo negativo? Porque las personas están dejando que vuelvan a descender las razas caídas al mundo, en lugar de que bajen almas de luz. Tenemos que tener eso en cuenta. Para terminar, dice el Rav Abraham Azulay, hoy en día el arca en la que nos podemos refugiar es la Torá. Y además de la Torá, el Shabbat. Cuando nosotros guardamos Shabbat, lo que hacemos es aislarnos del mundo y meternos en un arca, literalmente. Lo que más, digamos, la lección más importante de la parashá de Noaj para este año puede ser esa, que Shabbat es un arca energética para cubrirnos del karma colectivo de la sociedad, de su inconsciente colectivo, y que debemos tomar a Shabbat como un refugio. Y que si lo hacemos con esa conciencia, no solamente nos estamos beneficiando a nosotros mismos, eh, de no impregnarnos de negatividad externa, sino que estamos creando la luz circundante y la masa crítica a nivel energético para poder restaurar espiritualmente al mundo entero. Una reflexión final sería que, pues viendo lo que ha sido la parte de la destrucción del mundo, del diluvio, y viendo cómo está nuestra sociedad actual y cómo está el planeta, también nos tiene que llevar a una reflexión sobre cómo estamos cuidando o descuidando el planeta. Y todo parte por acciones individuales. No podemos esperarnos a que un político llegue y promulgue una ley que nos obligue a hacer las cosas, que al final no los vamos a hacer. Tenemos que empezar propiamente por la casa, dejar de producir tanta basura, reciclar, tratar de cuidar el agua, no desperdiciarla. Pueden ser cosas muy banales, pero es necesario que nosotros empecemos a ser unos mejores administradores de la creación, porque hasta el momento lo que hacemos es tomar las cosas del mundo. Queremos algo y lo tomamos de manera rapaz y egoísta, y no nos ponemos a pensar en las consecuencias de producir tanta basura, por ejemplo.
Uno puede empezar por su propia casa a decir, bueno, vamos, ¿necesito lavar todas las semanas o puedo lavar cada 15 días? ¿Tengo que gastar tanta agua lavando una loza? ¿Tengo que gastar tanta agua haciendo oficio? ¿O puedo ahorrar el agua? ¿Puedo cuidar el medio ambiente? Eh, no boto el papelito en la calle. Si no necesito sacar el carro, no lo saco. Busco otras formas de transporte. Todo suma, todo suma y todo es en pro del bien de la creación. De la parashá de Noaj hay muchísimo más que hablar, porque hay una parte de Noaj em, que no es tan buena, porque Noaj nace como un sadik, nace como un ser justo, pero no termina tan bien. Tal vez de pronto dentro de un año, cuando volvamos a tener la parashá de Noaj, Besdrat Hashem, si Hashem nos da vida, volveremos a tocar ese tema ya con la siguiente, el siguiente capítulo de Noah, cómo termina sus días después del diluvio. Que Hashem les dé bendición, les dé claridad, les dé enfoque mental, les dé capacidad para poder llevar la Kabbalah a todas las áreas de su vida en el momento y en la vida en la cual están ustedes en este momento. Shalom, shalom.